Aceleración. Caída libre. Tiro vertical. Hola, ¿cómo están, chavos, chavas? Bienvenidos a una sesión más de Ciencias 2 Física con su profesor Eric Ortega. Vamos a continuar con el tema de aceleración, el tema selecto de física de la aceleración. En el video anterior, que también tiene que ver con esto, fusionamos dos temas selectos, movimiento y aceleración. Al final de ese video mostramos dos gráficas que tienen que ver con una con la velocidad constante y la otra con la aceleración constante. MRU y MRUA, ¿no? Esas son las abreviaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en el segundo caso, que es el que nos interesa. En esa gráfica mencionamos dos fenómenos físicos que son la caída libre y el tiro vertical, que tienen que ver justamente con la aceleración constante. Pero para poder ver esos dos fenómenos tenemos que hablar primero de otro, que es la gravedad. ¿Qué es la gravedad? Bueno, a nosotros nos han enseñado que los planetas giran alrededor del Sol, que tienen órbitas elípticas, y que pues bueno, mantienen ese curso, ¿no? Que nuestra estrella principal es el Sol. Bueno, cada uno de los planetas, incluyendo el nuestro, tienen una fuerza que nos mantiene en la posición en la que nos encontramos. Es decir, si tú ahorita brincas, vuelves otra vez a tu posición. Yo sé que lo que voy a decir ahorita es lógico, pero es lógico porque ya lo hemos aprendido así. Cuando nosotros brincamos o realizas un movimiento hacia arriba y caes, lo haces hacia abajo, caes hacia abajo, ¿sí? Es lógico. Pero fue justamente ese es el cuestionamiento sobre la gravedad. ¿Qué hace que tú mantengas ese movimiento hacia abajo? La gravedad es una aceleración natural de la Tierra, de cada planeta, cada cuerpo, tiene que ver con su peso. En el caso de la Tierra, esa magnitud es de 9.8 metros sobre segundos a cuadrado. Y observen que es negativa porque cuando tú haces ese movimiento hacia arriba y luego caes hacia abajo, que suene lógico, lo haces hacia abajo porque te está atrayendo justamente la masa de la Tierra. Y es negativo porque la gravedad, al ser una aceleración, y la aceleración al ser un vector, porque depende más bien de las velocidades, y las velocidades son vectores, el sentido es hacia abajo, por eso es negativo. Etimológicamente la palabra significa peso, de la palabra latín gravitas, y sion, que significa acción y efecto. Fue justamente Isaac Newton el que estableció de alguna manera ya el antesala al fenómeno de la gravedad. Mencionaba a uno de sus amigos en uno de sus libros que pues él se encontraba en uno de los árboles en un campo, vio caer una manzana y se preguntó ¿qué hace que la manzana caiga? ¿Por qué? Aunque suene tonto quizá lo que voy a decir, ¿por qué no cae la manzana hacia arriba, ¿no? Entonces fue justamente Isaac Newton, aunque ya había un experimento que fue de Galileo Galilei, en el cual él dejaba caer objetos desde la Torre Pisa, ¿no? La famosa Torre Pisa que está inclinada. Pero bueno, ahorita lo vamos a ver, justamente ese fenómeno. Ojo, la gravedad no es una fuerza. Normalmente escuchamos o decimos que es una fuerza. No es una fuerza. La fuerza es el peso nuestro de los objetos. Esa es la fuerza. Y como la gravedad es una aceleración, cuando multiplicas la masa por la aceleración, obtienes finalmente ese movimiento o esa fuerza hacia abajo. Pero bueno, ya lo veremos en el tema de fuerza. Habíamos mencionado que los planetas al girar alrededor del Sol tienen su propia gravedad, ¿no? Cada planeta, cada astro, incluso cualquier otro cuerpo celeste en nuestro sistema solar o en el universo, tiene una masa y por lo tanto tiene la peculiaridad de poder ejercer con otros cuerpos una atracción. De hecho es un tema de fuerza que se llama ley de la gravitación universal. No lo vamos a ver, pero tiene que ver con la masa de los cuerpos. Aquí hay una tabla que muestra la aceleración de la gravedad en cada uno de los planetas, incluyendo nuestro astro por excelencia, el Sol. En el caso de la Tierra habíamos dicho que es de 9.8. ¿sí? 9.8, ahí está positivo, pero sabemos que el sentido es hacia abajo, ¿ok? Vamos a poner el siguiente ejemplo, varios edificios, para que veamos que la gravedad no es la misma
en todos los puntos y depende de qué tan alto se encuentre el punto de referencia. Aquí tenemos dos edificios, edificio 1, edificio 2. Cada uno tiene su propia altura. Observen que en el caso del edificio 1 la altura es más pequeña que la altura 2. Aún sin saber cuál es la longitud, pues bueno, nada más con ver las imágenes uno se da cuenta quién es el más grande y quién es el más pequeño. En cada uno de ellos, en cada uno de esos puntos de altura, si nosotros dejáramos caer un objeto, va a experimentar una aceleración de la gravedad distinta, pero distinta, pequeña. ¿Cómo que pequeña? Observen, en realidad la gravedad de la Tierra, la aceleración de la Tierra es de menos 9.80665 metros sobre segundos al cuadrado, y eso que es promedio. Es decir, si nosotros nos encontramos ahorita aquí en la ciudad y nos vamos luego a la playa, o nos vamos al Himalaya, o nos vamos a las montañas más altas, o a la profundidad del océano, la gravedad va a ser distinta. Pero observen, distinta en pequeñas fracciones, o sea, los decimales son muy pequeños. Si el promedio termina en 5, en el caso del edificio 1 la gravedad termina en 4. Y en el caso del edificio 2 termina en 7. O sea, las variaciones son muy pequeñas. Yo estoy dando un ejemplo, ¿sí? Pero en promedio tenemos menos 9.80665, ¿no? Y sin embargo, para cuestiones prácticas de cálculo vamos a utilizar solamente 9.8. Vamos a poner el siguiente ejemplo para que ya hablemos sobre lo que es caída libre y el tiro vertical. El clásico ejemplo, me gustan mucho estos personajes, así que van a darse cuenta. Batman está en la parte superior del edificio y el Guasón en la parte inferior. Nuevamente Batman quiere atrapar al Guasón, pero el Guasón no se va a dejar, ¿no? El Guasón le empieza a tirar piedras a Batman, ¿no? Para que no lo atrape, y Batman pues le dice: sí, te voy a atrapar, y él va a caer, se va a dejar caer del edificio, ¿no? Ya ven que tiene artefactos y cuanta cosa este superhéroe. Bueno, quiere atraparlo y el Guasón tira piedras hacia arriba. Cuando hablamos en el caso de Batman cayendo, estamos hablando de la caída libre, que es un movimiento descendente. Descendente significa que va hacia abajo, ¿sí? Hacia la superficie de la Tierra. Ojo, que ahorita nos vamos a dar cuenta de algo fascinante. La caída libre como tal, o sea, el concepto de este fenómeno es en el vacío, o sea, no hay nada que interrumpa o que interfiera en ese movimiento hacia abajo, nada, ni el aire, ni ninguna sustancia, ningún objeto, nada. La caída debe ser, como el nombre lo dice, libre. Y en el caso del Guasón, el movimiento es hacia arriba, es ascendente, por eso se llama tiro vertical, y es vertical porque la única dirección y sentido es en línea recta hacia arriba. Recordemos que la gravedad de la Tierra en estos dos fenómenos va a influenciarla, porque es una aceleración, como estamos hablando de aceleración, y la caída libre, el tiro vertical, son aceleraciones, son fenómenos, que tienen que ver con aceleración. Por eso vamos a tomar como valor de la gravedad menos 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Hablemos de la caída libre. Habíamos mencionado que la caída libre es un movimiento descendente, o sea, va hacia abajo. Suena lógico, pero pues hay que decirlo. Este fenómeno físico viene desde Galileo Galilei, aunque seguramente ya habían otras aportaciones, por ejemplo de los griegos. Ya ven que son padres de muchas cosas, son los antecesores de cuantos fenómenos, no solo de la física, sino de otras ciencias. Pero bueno, particularmente Galileo Galilei, italiano, astrónomo, físico, y ya ven que también tenían muchos títulos en ese entonces, fue el que presentó un experimento en la Torre de Pisa donde dejó caer dos objetos, ¿no? En el primer caso de los objetos eran unas plumas, y en el segundo caso pues era una especie de esfera bastante pesada. Él decía que esos objetos debían caer al mismo tiempo si estuvieran en el vacío, pero debido a que había aire, eso interrumpía el movimiento en el caso de las plumas. Entonces las hacía hasta cierto punto más ligeras, y por lo tanto la esfera más pesada caía con mayor velocidad, con mayor aceleración, o sea, aceleraba más. Entonces la comunidad, de hecho, científica, se burlaba un poco de él. De hecho, le fue muy mal al señor en la Santa Inquisición, en los tiempos donde tenías que pues ir a lo que decía, ¿no? En ese entonces pues la ideología del entonces, la Santa Iglesia, etcétera, ¿no? De hecho, lo mandaron al exilio al pobre,
Se tuvo que retractar de varias de sus ideas bastante revolucionarias para el entonces, pero ahorita vamos a ver unos pequeños cortos en donde se comprueba lo que el señor Galileo Galilei decía. En este primer video que van a ver ahorita de caída libre, observen cómo cae primero la esfera, ¿no? Es una bola de boliche, y posteriormente caen las plumas. Ahí se está manifestando la caída libre, pero con resistencia, la caída de los objetos, pero con resistencia del aire. Observen, es fascinante y ahorita vamos a dar la razón al señor Galileo. Por cierto, hay que agradecer a la BBC que hizo este programa muy bueno referente a la caída libre. Digo, ¿para qué? Para darles los derechos de autor, ¿no? Son fracciones de un video, de un programa que ellos realizaron. Si se dieron cuenta en este pequeño video, en esta fracción de video, pues es lo que normalmente ocurre, es lo lógico. Caen primero los objetos, decimos, más pesados y después caen los menos pesados, ¿no? En este caso las plumas, pues obviamente quedaron muy atrás y hasta se balanceaban. Pero en el vacío, de acuerdo a la teoría de la caída libre, todos los objetos deberían de caer al mismo tiempo. Veamos. Lo que están viendo ahorita es la caída fascinante. Se comprueba el fenómeno de la caída libre, donde sin ninguna sustancia que interrumpa el movimiento, caen al mismo tiempo. No importa su peso. Observen. Wow. Es un experimento realizado justamente en un laboratorio donde se muestra la caída libre y se quita, digamos, el aire, se extrae, se deja al vacío y se observa cómo los objetos, sin importar si eran las plumas o la bola de boliche, cayeron al mismo tiempo, en el vacío. Vamos ahora a establecer el ejemplo que ya habíamos puesto de la caída libre, pero con Batman, ¿no? Batman va a caer del edificio, se va a dejar caer, ¿no? En caída libre, y vamos a suponer que no hay aire, ¿sale? Ese es el objeto de la caída libre. No hay aire, no hay nada que le interrumpa su movimiento hacia abajo. Bueno, ¿qué datos tenemos en este caso? Obviamente la altura del edificio es importante. Vamos a deducir los datos que necesitamos para caída libre, ¿ok? Tenemos la altura del edificio, la necesitamos, h. Tenemos obviamente el tiempo que le toma a Batman desde la parte más alta del edificio a la parte más baja, el tiempo que le toma llegar. Obviamente si hay una altura que es un desplazamiento de un punto inicial a un punto final, el punto inicial es la parte alta, el punto final es la parte baja, donde está el punto naranja, pues hay una velocidad inicial, ¿no? Hay tiempo y hay desplazamiento. Y evidentemente hay una velocidad final. Vamos a recordar que como es caída libre, nuevamente el valor de nuestra aceleración de la gravedad es de menos 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Bien, si recordamos la fórmula de la aceleración, tenemos que la velocidad final menos la velocidad inicial nos va a dar una magnitud de diferencia de velocidades y lo vamos a dividir entre el tiempo. Ahí tenemos nuestra aceleración. Pero para calcular la caída libre necesitamos realizar algunas deducciones a partir de esa fórmula. No me voy a poner a explicar dónde sale ni dónde pones esto, el otro, simplemente les voy a poner los datos directos, ¿sale? Ya para que tengan las fórmulas. Pero sí hay deducciones, por eso se llama deducción. Si nosotros realizamos los despejes adecuados, vamos a obtener de esa fórmula de aceleración la velocidad final. O sea, podemos calcular la velocidad final si tenemos la aceleración, el tiempo y la velocidad inicial. De ahí, para la caída libre, vamos a utilizar esa fórmula y lo único que hay que hacer es sustituir la letra A de aceleración por la aceleración que ya conocemos, de la gravedad. Observen, es la misma fórmula, pero en lugar de A, pongo gravedad. Y como la gravedad es una aceleración, pues ya conozco el dato. Siempre voy a obtener la aceleración en caída libre como la gravedad, que es 9.8. Abusados. No tengo el dato de la aceleración. ¿Cómo no? ¿Es caída libre? Sí. Bueno, ¿cuánto vale la gravedad en la Tierra? Esa es tu aceleración. De otra fórmula de la aceleración tenemos esta que está aquí, que es el desplazamiento. Observen cómo estoy poniendo de color naranja lo que es la gravedad por la letra A,
y de azul la letra D de desplazamiento. La misma fórmula, sustituyo la D por la H, que es la altura, ¿no? Si el movimiento es horizontal, pues bueno, utilizo D, pero la altura es la que voy a utilizar aquí. Y la aceleración, que es la letra A, la sustituyo con la G. O sea, es exactamente la misma fórmula, pero las letras cambian, ¿sale? Y una fórmula más que vamos a necesitar es la del tiempo. Podemos calcular el tiempo que le toma, en este caso a Batman, llegar del punto más alto al punto más bajo, siempre y cuando yo conozca la altura y obviamente el valor de la gravedad, que en la Tierra, repito, es de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, ¿sale? Vamos a realizar nuestros ejercicios físico-matemáticos aplicando caída libre y vamos al final a hacerlos de tiro vertical, ¿no? Con una breve explicación de las fórmulas. Ya saben, estas son las fórmulas de caída libre, las acabamos de ver ahorita, las deducciones, ¿sí? Son las que vamos a usar, además de la del tiempo, ¿no? Estas son las que vamos a usar en este problema. Y leemos. Dice, una pelota, ojo, hay que leer muy bien, ¿eh? Una pelota se deja caer. Desde ahí yo ya sé que es caída libre. Se deja caer desde la azotea de un edificio y tarda en llegar al suelo 4 segundos. Ya tengo un dato, 4 segundos. ¿Cuál fue la velocidad con la que choca contra el suelo? Y la segunda pregunta, ¿cuál fue la altura desde la que cayó? Por eso tenemos dos fórmulas. En la primera pregunta, ¿cuál es su velocidad con la que choca contra el suelo? Fórmula de velocidad final. ¿Y cuál fue la altura desde la que cayó? Fórmula de la altura, donde está la H. Ya saben, en un ejercicio de física hay que ponerle datos, fórmula, sustitución, resultados. Esto ya lo sabemos. Los datos, escribo los datos. Abusados. Caída libre. Dice, una pelota se deja caer. O sea, estaba inmóvil y entonces empieza a caer. Por eso la velocidad inicial es 0. Si ahí dijera en el enunciado, se tira, se empuja, se le aplica una fuerza, algo que diga que se le impulsó al movimiento, entonces la velocidad inicial no sería 0. Pero como aquí dice que se deja caer, quiere decir que estaba quieta y finalmente se empezó a mover. Por eso la velocidad inicial es 0. El tiempo, ahí lo tenemos, 4 segundos. Y por supuesto, como es caída libre, ya conocemos la aceleración, que es la gravedad, menos 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Procedemos a colocar la fórmula que vamos a usar primero, ¿sí? Ponemos nuestra fórmula. La sustituimos, la velocidad inicial es 0. Acuérdense, sustitución es quitar las letras, arrancarlas de la fórmula y poner la magnitud que voy a necesitar. Velocidad inicial es 0 metros sobre segundos y la gravedad es menos 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, que multiplica el tiempo, que es de 4 segundos. Ojo, cuando vayan a hacer la operación en su calculadora, no vayan a ingresar los datos directamente sin conocer la jerarquía de operaciones. Recuerden que en matemáticas primero realizo las multiplicaciones y las divisiones y después las sumas y restas. Claro, hay algo más arriba de las multiplicaciones y divisiones, pero ahorita nada más tenemos esas operaciones. Entonces, abusados, revisen bien ese dato. Finalmente resuelvo, menos 9.8 por 4 segundos, y pues como no hay que sumarle nada porque hay un 0 ahí, me da este resultado. 39.2. Negativo. ¿Por qué me da negativo? Bueno, sencillo. Porque como la pelota estaba cayendo, al ser un movimiento de arriba hacia abajo, el vector del movimiento va hacia abajo. Por eso es menos 39.2 metros sobre segundos. Como es velocidad, por eso pongo segundos. ¿Sale? Luego nos pide que calculemos la altura desde la que cayó. Voy a aplicar la otra fórmula. Ahí está, escribo mi fórmula, los datos son los mismos porque pues, el problema no cambia y sustituyo. La velocidad inicial yo ya sé que es 0, pero multiplica el tiempo es 4. Si ustedes multiplican 0 por 4, yo ya sé que en esa parte la fórmula me va a dar 0, pero bueno, hay que ponerlo, ¿no? Le sumo el cociente de la gravedad por el tiempo y lo divido entre 2. Observen que el tiempo está al cuadrado. Recuerden que cuando un número está elevado a un exponente, este es el tema de potencias en matemáticas. Los invito de hecho que en el canal revisen el tema de potencias, ahí explica esto, aunque lo van a ver ustedes en matemáticas. Significa que voy a multiplicar ese número, pues en este caso 2 veces, el 4 2 veces, 4 por 4. Entonces sería 4 por 4 por menos 9.8. ¿Sí? Acuérdense que el puntito en medio es multiplicación. Hago la multiplicación y lo divido entre 2. Lo que me dé
va a ser mi resultado, porque pues ya no hay que sumarle nada, ya que 0 por 4 pues me da 0, ¿no? Y aquí está, 78.4 metros, metros de longitud, pero ojo, es negativo. ¿Por qué? Porque el desplazamiento que hizo la pelota al caer fue de arriba hacia abajo. Aquí tienen unos datos interesantes. En caída libre, la velocidad final es negativa. La altura, dependiendo hacia donde yo la vea, puede ser negativa. ¿Sale? Vamos a realizar ahora nuestro siguiente ejercicio. Es una pelota es lanzada desde la azotea de un edificio a una velocidad de 20 metros sobre segundos. ¿Cuál fue la velocidad a los 10 segundos? Observen cómo en el problema dice lanzada, es lanzada. ¿Qué significará eso? Quiere decir que algo le ocasionó el movimiento inicialmente. Por lo tanto, su velocidad inicial no fue 0. A diferencia del otro problema donde decía se dejó caer. Aquí no es que se cayó, aquí es que se lanzó. Aunque es caída libre, desde el principio se le puso una velocidad que ahí dice de 20 metros sobre segundos al cuadrado. Ese sería mi primer dato. Observen cómo estoy poniendo esa velocidad en negativo. ¿Hacia dónde va la caída libre, chicos? Hacia abajo, el vector es hacia abajo. Entonces la velocidad inicial apunta hacia abajo, por eso es negativa. ¿Cuál fue el tiempo que me están diciendo que está tardando la caída libre? 10 segundos. ¿Será todo? No, solamente me están diciendo, mira, yo no sé cuánto tiempo le tome llegar al suelo. No sé si esa pelota va a recorrer una gran distancia, no lo sé. Lo que quisiera yo saber es cuál fue su velocidad a los 10 segundos. Puede ser a los 5, a los 8, a los 9, a los 3 segundos, pero yo quisiera saber cuál fue la velocidad después de 10 segundos de que yo la lancé con 20 metros, con una velocidad de 20 metros sobre segundos. Ah, bueno, ok. Entonces, por eso la fórmula que ustedes están viendo ahí es de la velocidad final. ¿A qué tiempo? A los 10 segundos. Pongo mi fórmula. ¿Sí? Ahí está la fórmula. Velocidad final es igual a, ya saben todo lo demás. La gravedad ya la conocemos. La gravedad es menos 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Ahí está. Pongo mi valor de la gravedad. Y entonces, digo, lo hice a propósito para que recordaran cuál es el valor de la gravedad. Bueno, la gravedad ya sabemos, va a ser la misma, ¿eh? Algunos libros la toman como 10, un número entero, pero no lo vamos a redondear a tanto. Y sustituimos nuestra fórmula. Observen, la velocidad inicial es menos 20, bueno, pues pongo menos 20 metros sobre segundos, más la gravedad que es 9.8. Observen cómo le estoy poniendo su signo negativo, porque va hacia abajo el sentido de la gravedad, y multiplica los 10 segundos, que es lo que yo quisiera saber. ¿Cuál fue la velocidad en ese tiempo? Finalmente, observo que la velocidad es menos 118 metros sobre segundos. ¿Se dan cuenta? Es negativa una vez más porque es caída libre, va hacia abajo. ¿Sí? Muy bien, vamos ahora a realizar uno de los ejercicios físico-matemáticos de caída libre un poco más complicados. De hecho, las fórmulas que hasta ahora hemos visto pues no son todas, hay varias deducciones que podemos tener. Pero esta es un poquito complicado por la simple y sencilla razón de que ya hay una raíz. Entonces va a ser necesario que para resolver este ejercicio utilicemos nuestra calculadora, de preferencia una científica, ¿sale? De preferencia. Si no, vamos a ver, tendríamos que buscar, una manera sencilla, a lo mejor en la computadora o en internet de hacerlo, ¿no? Bueno, ya saben, los mismos datos, ponemos, la misma gráfica, la misma tabla, datos, fórmula, sustitución, resultado, etcétera, ¿no? Bueno, leamos el problema. Una maceta cae desde una ventana que está a 19.6 metros del suelo. ¡Ah, caray! ¿Cuál será la velocidad de la maceta al llegar al suelo? A ver, profe, oiga, aquí faltan datos. Usted nada más me está dando la altura. Y me faltan datos. Ajá, ¿como cuáles? El tiempo, la velocidad inicial. Usted nada más me está dando este dato, la altura. ¿Dónde está el tiempo? Bueno, para empezar, vamos a observar que la altura, como es caída libre, es negativa. Ahí está, escrita en los datos.
Menos 19.6 metros. Órale, pues, ya está. Para continuarle, sabemos que la gravedad, que es nuestra aceleración, es de menos 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, ¿no? Bueno, lo anotamos. Ahí está. Ambos son vectores. ¿Qué fórmula voy a usar? Lo primero que hay que hacer es calcular el tiempo. Es decir, vamos a calcular ese tiempo que vamos a usar en la fórmula que observan en la parte derecha de su pantalla de velocidad final. En esa fórmula de la velocidad, que es lo que te están pidiendo, necesitas la velocidad inicial y necesitas la gravedad y el tiempo. Pero el tiempo no lo tienes, entonces tienes que calcularlo. Entonces utilizamos la fórmula que ven ahí en pantalla, que es la raíz de todo lo que está dentro. 2 veces la altura entre la gravedad. Sustituimos nuestros datos. Observen cómo los estoy sustituyendo. La gravedad es en negativo, la altura es en negativo. Cuando ustedes dividen números negativos, porque esa línea horizontal significa división, es una fracción, entonces es una división, te va a dar un número positivo. Entonces no hay problema, porque las raíces, si no lo han visto en matemáticas, las raíces necesitan números positivos, ¿no? Porque no hay raíz de número negativo, ya que se multiplica el mismo número las veces que se necesite. Bueno, es una cuestión de matemáticas. Entonces, ya tengo los datos, sustituyo y resuelvo. 2 por menos 19.6. 2 por menos 19.6 me va a dar menos 39.2, ¿no? Menos 39.2. Divido menos 39.2 entre menos 9.8 y me va a dar finalmente un número que al utilizar la calculadora y al aplicarle la raíz me va a dar como resultado 2. Quiere decir que era la raíz de 4. Si ustedes multiplican el 2 pues 2 veces, les va a dar 4, que es el número que estaba dentro de la raíz. Acuérdense que una raíz, en este caso cuadrada, significa que hay que multiplicar el número 2 veces por sí mismo, ¿no? Para que te dé lo que tienes adentro de la raíz. Supongamos que fuera un 9, pues 3 por 3, 9. Si fuera el 20, sería 10 por 10, perdón, 20 no. Si fuera 100, perdón, sería 10 por 10 y te da 100, ¿sale? Entonces ya tenemos el tiempo. Ahora sí, vamos a aplicar nuestra fórmula de la velocidad final, ¿sí? Ahí está. Y nos da como resultado menos 19.6. Aplicamos la fórmula, sustituimos los datos. Y ojo, la velocidad final es 0. ¿Por qué? Porque dice el problema, se deja caer, o sea, no se le impulsa, no se le obliga a moverse a la maceta, simplemente se deja caer. Entonces la velocidad inicial es 0. Por eso nada más hay que multiplicar la gravedad por el tiempo que acabamos de calcular. Y listo, ya obtuviste la velocidad final. Está sencillo, lo más complicado es lo de la raíz, ¿no? Finalmente vamos a ver ahora lo que es el tiro vertical. Retomamos otra vez al pobre Guasón intentando tirarle piedritas a Batman, lo cual ahorita vamos a ver por qué el señor se va a equivocar si no lo hace adecuadamente. Miren, recordemos que el tiro vertical es un movimiento ascendente, o sea, va hacia arriba. ¿Qué datos necesitamos o tenemos en este movimiento? Bueno, la altura, obviamente, porque aunque el movimiento va ahora de abajo hacia arriba, pues sigue siendo una altura, es un desplazamiento. El tiempo, por supuesto, que le toma de ir de un punto a otro. La velocidad final a la que va a llegar y la velocidad inicial, que por cierto, no puede ser 0. O sea, si es la gravedad la que nos mantiene fijos en la superficie de la Tierra, entonces no puede ser que por sí solo, así nada más de la nada, como quien dice, déjate subir. O sea, no es como cuando haces caída libre, déjate caer. No, aquí es, déjate subir. Pues no, porque la gravedad te está obligando a mantenerte en la posición en la que estás. Por eso la velocidad inicial no puede ser 0. Abusados. En el tiro vertical, la velocidad no puede ser 0. Para que se pueda mover hacia arriba, necesita un impulso, ¿sale? Bien,
Recordemos que la gravedad tiene el valor de menos 9.8 metros sobre segundos al cuadrado y vamos a hacer en esta parte del video nada más las deducciones que vamos a utilizar, todo a partir de la fórmula de la aceleración. Ahí están, tenemos 1, 2, 3. La primera es para obtener la velocidad final, es la que ya conocemos desde el principio. La altura máxima, observen, sí cambia. ¿Por qué dice altura máxima? Porque va a llegar un momento en el que el objeto se tiene que detener. ¿Por culpa de quién? Pues de la gravedad, ¿no? Por eso es la altura máxima. Cuando ustedes tiran algo hacia arriba, forzosamente en algún punto se tiene que detener y finalmente, una vez que llega a esa altura, cae. Vamos a realizar nuestro último ejercicio de este video. Yo sé que está bastante largo el video, pero ya es lo último. Es el tiro vertical y solo realizaremos uno. Aquí está. Una canica en la mano de un niño es lanzada hacia arriba. Observen, lanzada hacia arriba. Quiere decir que tiene una velocidad inicial. ¿Cuál es? 40 metros sobre segundos. Ahí está. Con una velocidad de 40 metros sobre segundos. Las preguntas son, y ese es el único dato que nos está dando, ¿cuál sería la velocidad que llevará la canica a los 2 segundos? O sea, tiene que transcurrir un tiempo hasta que llega finalmente arriba. Pero antes de ese tiempo total, ¿cuál sería la velocidad a los 2 segundos? ¿Cuánto va a tardar? No lo sé. ¿Lo podemos calcular? Sí. Pero ¿cuánto va a tardar? Les repito, no lo sabemos. Lo que nos está pidiendo es a los 2 segundos nada más. ¿Cuál sería su velocidad? Si inició con 40, ¿con cuánto va a continuar? Y luego, ¿cuál es la altura máxima a la que va a llegar esa canica? Bien. Ponemos nuestros datos, velocidad inicial es 40 metros sobre segundos. Profe, ¿y por qué ahí sí es positiva y en los otros datos de caída libre es negativa? Recuerden, es un movimiento ascendente. ¿Hacia dónde va? Hacia arriba. ¿Dónde está el sentido? Hacia arriba. ¿Es positiva o negativa? Positiva. Por eso la velocidad inicial es 40. Positivo. La gravedad sí es negativa. Sabemos que va hacia abajo y el tiempo que nos piden analizar es de 2 segundos. Sustituimos nuestra fórmula tal cual. 40 positivo, gravedad negativo y multiplica los 2 segundos. Ahí está. Obtengo 20.4 metros sobre segundos. Observen cómo es que si el movimiento de esa canica que está lanzando el niño es hacia arriba y la velocidad inicial era de 40 metros sobre segundos, después, conforme va avanzando, por culpa de la gravedad, la velocidad va disminuyendo. Empezó con 40 y a los 2 segundos continúa con 20, o sea, disminuyó la velocidad. ¿Se dan cuenta? Luego nos piden que calculemos la altura máxima a la que va a poder llegar esa canica. Aplico la fórmula que tengo ahí, que es la velocidad inicial al cuadrado. ¿Cuál es la velocidad inicial? 40 al cuadrado, o sea, 40 por 40, acuérdense. Y lo voy a dividir entre 2 veces la gravedad, que es negativa, y luego afuera hay un negativo, así que cuando yo multiplique signos negativos me va a dar positivo, que es el resultado que ustedes están viendo ahora en pantalla. Haciendo las operaciones adecuadas me da 81.63. Abusados con la calculadora. Primero resuelvan el número que está al cuadrado, después resuelvan la multiplicación abajo donde está la gravedad por el 2 y los resultados después los dividen, ¿sale? Eso es todo. Yo sé que el video está algo largo, pero con esto cerramos aceleración y vamos a llegar posteriormente a fuerza. Gracias, nos vemos.